el dia 15 de maig de l'any 1977, a l'Església Cristiana Evangèlica del carrer Tolrà de Barcelona, varen baixar a les aigües del bautisme la meva esposa Rosa Arís i jo, Francesc Playà, i varen donar testimoni públic al món de la nostra fe en el Senyor Jesucristo. Dad gloria a nuestro Dios. Engrandecido sea Dios en esta reunión. Alegres juntos a una voz, dad gloria, gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Dad gloria a nuestro Dios. Pues hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, dad gloria a nuestro Dios. A otras almas salva, oh Dios. Despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva al pecador. Hemos cantado a otras almas, salva, oh Dios, despiértala, Señor, escucha nuestra petición y salva al pecador. Aunque ha sido cantando, mis amigos que nos honráis con vuestra presencia, quiero deciros que para la iglesia aquí en calle Tolrà, eso ha sido como una oración para cada uno de vosotros. Hemos orado al Señor en este cántico, pidiendo al Señor que hoy en esta tarde toque vuestras almas y os salve. Pero ahora vamos a orar todos juntos también, y os invito también a que vosotros inclinéis vuestras cabezas, no estáis obligados, pero nos complacería mucho que compartierais con nosotros nuestra oración, porque queremos pedir la bendición de Dios. Queremos deciros que no es que sea una costumbre, es que si no pidiéramos nosotros la bendición al Señor, y si nosotros en esta tarde habláramos en nombre propio, no en nombre del Señor, nuestra predicación sería predicación de hombres, y hay tantas filosofías, hay tantas doctrinas, que una más, una menos, no hace falta que vosotros os molestáis en venir. Ahora vamos a invocar en esta tarde que el Señor, su presencia y que su Santo Espíritu sea quien nos hable. Que su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, sea quien hable a través de boca del predicador, y sea Él mismo quien nos convenza a vosotros de pecado y quien nos lleve a la cruz de Cristo para que podáis recibir la salvación en Cristo Jesús. Pues vamos a orar y vamos primero a engrandecer al Señor en la oración. Oh sí, Padre Santo y Señor nuestro, queremos engrandecerte como hemos cantado, porque tú eres un Dios santo y un Dios bueno y un Dios de misericordia, y aquello, Señor, que hemos gustado de tu benignidad, te conocemos así, Señor, en esta gracia tuya y en este amor tuyo, y te adoramos, Señor, y te reverenciamos y exaltamos tu nombre, y queremos, Señor, en esta tarde predicar las buenas nuevas de gran gozo. Queremos predicar, Señor, que tú amas al pecador, que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos aquí, y que tú deseas salvarle, Señor. Pero te confesamos nuestra impotencia, te confesamos, Señor, que por nosotros mismos no podemos, cuanto nosotros también somos pecadores, si bien, Señor, perdonados por la sangre de Cristo. Y venimos a reclamar, Señor, tu presencia y tu Santo Espíritu, y te pedimos que en esta tarde tú te manifiestes, que tú tomes al predicador que has escogido, Señor, que tú lo envuelvas por tu Santo Espíritu y tú domines sus pensamientos y su corazón, a fin de que tú llegues al corazón de nuestros amigos, Señor, llegues con potencia, quebrantes, Señor, su orgullo, su yo, y ellos se rindan, Señor, a ti, y en esta tarde puedas salvarlos. También, Señor, te agradecemos mucho que tenemos un motivo en esta tarde también para alabar y bendecir tu nombre, y es el que nuestros hermanos en Cristo Jesús van a dar testimonio público de que ellos te han aceptado, de que ellos han creído en ti, y de que ellos, Señor, desean dar este testimonio y cumplir este mandamiento que tú ordenaste a tu iglesia, para, Señor, para la gloria tuya y para que los demás vean y crean. Pues, Padre Santo, gracias por este privilegio, bendícelos a todos, Señor, bendícenos a nosotros, guárdanos, y sé tú, Señor, muy glorificado,
que te lo pedimos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aunque aquí el hermano tendrá la palabra y tocará el significado del bautismo, quisiera antes compartir con vosotros unos versículos de la palabra de Dios. Dice así, en el Evangelio según San Marcos, en el último capítulo, capítulo 16, en el verso 14, dice así: el Señor Jesucristo, después de haber sido muerto, sepultado y resucitado, se apareció a los apóstoles y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta aquí la palabra del Señor, que la bendiga. Yo solamente quiero deciros, mis amigos, porque como yo recuerdo la primera vez que vi unos bautismos, la verdad es que me sorprendió, y creo que alguno de vosotros por primera vez también ha venido aquí y verá unos bautismos. Le extrañará que personas ya adultas, mayores, den este paso. Estamos acostumbrados a la religión que bautiza a los niños de pequeño, pero aquí la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, el que creyere, o sea que el Señor impone la condición de creer y luego bautizarse, no bautizarse y luego creer. Porque de bautizados que no creen, hayan millones. O quizás alguno de ustedes ha sido bautizado, y si le preguntara, ¿crees tú de todo corazón que el Señor Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario? Hombre, pues no sé, yo creo que sí que ha muerto en la cruz, pero... y sin embargo se ha bautizado. Bueno, pues estos hermanos hoy se bautizan, porque ellos han creído de todo su corazón que Cristo Jesús murió por sus pecados. Ellos fueron un día convencidos de pecado. Ellos saben que son pecadores, saben que Dios tendría que crucificarlos a ellos, sepultarlos y apartarlos de su vista. Pero han creído que Cristo Jesús fue hecho pecado por ellos. Han creído que Cristo Jesús fue muerto por sus pecados, fue sepultado. Pero Cristo Jesús no quedó en la sepultura, sino que resucitó. Y estos hermanos también, el día que creyeron, recibieron una vida nueva, una vida que les fue impartida por el mismo Dios, les fue impartida una vida, la vida de Cristo, y esta vida es la vida de resurrección. Y así también ellos hoy van a decir en esta tarde que creen que la muerte de Cristo fue su muerte, y que su resurrección, ellos también es su resurrección, que han resucitado a nueva vida. Por lo tanto, mis amigos, prestad mucha atención al testimonio que dan estos hermanos, que ya todos ellos, algunos de ellos son casados, padres de familia, uno tiene 6 o 7 hijos, o sea que ya le han pasado los tiempos de las ilusiones, podríamos decir, juveniles, aunque los demás también están convencidos igualmente. Prestad atención, pero mayormente, después prestad atención y abrid los oídos de vuestro corazón, porque el Señor os quiere hablar. El Señor esta tarde tiene un mensaje para ustedes. El Señor quiere hablarles al corazón, quiere hablarles otra vez por la mente, pero al corazón. Presten pues oídos y estén ustedes atentos, porque Dios les ama, y Dios tiene misericordia de ustedes, y Dios en esta tarde quiere tocarles el corazón y salvarles para que reciban vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a pasar al acto de bautismo. Hermano, señor Salado. Antes de proceder a ser bautizados a nuestros hermanos, voy a rogar que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor, los hermanos y las hermanas igualmente, solo ellos, por favor. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre ellos y sobre este acto, para que el Señor fructifique sus vidas y las haga llena de fruto. Dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto os lo dice el Señor.
Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias, porque he aquí, Señor, hoy vemos del fruto del alma de nuestro amado y bendito Salvador, de aquel fruto que Él será saciado. He aquí, Señor, estas 8 personas que van a dar público testimonio de haberte aceptado como su único y suficiente Salvador. Ellos han creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo en ti, Señor Jesús, tienen vida en tu nombre. Bendíceles y ayúdales en esta carrera que van a emprender, que ya han emprendido, pero que de forma hoy simbólica van a identificarse con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que sea para una vida pura, limpia, santa y de testimonio verdadero, Señor, para que lleven mucho fruto y que permanezcan, siempre que permanezcan en ti. Y que una vez, Señor, puestas sus manos en el arado, nunca jamás se les ocurra mirar atrás. Bendícele a ellos, Señor, y bendícenos a todos nosotros, y recibe nuestra gratitud y adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras son bautizados nuestros hermanos, vamos a cantar el himno 111. Cantaremos la primera estrofa después el primero y la segunda estrofa después el segundo. Así es que, hermanos, cada 2 hermanos que son bautizados, cantaremos una estrofa del himno número 111. Francisco Playá Aloy. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 62, 7. Querido hermano, desde que por primera vez recibiste al Señor, Dios ha sido fiel a su palabra. Cree y serás salvo tú y tu casa. Hoy vas a ir a las aguas del bautismo, tú y tu esposa. Con anterioridad 3 de vuestros hijos. Y Dios es fiel. La Biblia dice que todos somos pecadores. Querido hermano, ¿tú crees que eres pecador? Sí, creo que soy pecador. Querido hermano, ¿tú te has arrepentido de tus pecados? Estoy completamente arrepentido de mis pecados. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Crees que Cristo murió por ti? Sí, creo que Cristo murió por mí. ¿Y crees que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Pues bajo tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Doña Rosa Ariz Elías. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Después de haber bajado a las aguas del bautismo, su esposo ahora va a asistir. Querida hermana, ¿cree que usted es pecadora? Sí, creo que soy pecadora. ¿Y usted se ha arrepentido de sus pecados? Sí, me he arrepentido de todos mis pecados. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Cree usted que Cristo murió por usted? Sí, creo que Cristo murió por mí. Por todos. ¿Cree usted que Cristo es su suficiente
Salvador? Sí, creo. Pues bajo tu confesión de fe, yo la bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Abundio Cardenal Sotillo. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Salmo 77, 13. Querido hermano, la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Crees que tú eres pecador? Sí, creo que soy pecador. La Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Sí, me he arrepentido de mis pecados. ¿Y crees que Cristo murió por ti y resucitó para tu justificación? Sí, creo que Cristo murió por mí y ha resucitado para salvarme. ¿Crees que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Pues bajo tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Doña Aurora Piris Álvarez. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera Tesalonicenses 4:7. Querida hermana, conforme la Biblia dice, ¿crees que tú eres pecadora? Sí, creo que soy pecadora. ¿Y te has arrepentido de tus pecados? Sí, me he arrepentido de mis pecados. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Crees que Cristo murió por ti? Creo que Cristo murió por mí. ¿Y Cristo es tu único y suficiente Salvador? Cristo es mi único y suficiente Salvador. Pues bajo tu confesión de fe yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Manuel Moyano Lovera. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Salmo 96, 2. Querido hermano, ¿crees que eres pecador? Sí, soy pecador. ¿Y te has arrepentido de tus pecados? Sí, me he arrepentido de mis pecados. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. ¿Crees que Cristo murió por ti? Sí, creo, seguro que Cristo murió por mí. Entonces, ¿crees que Cristo es tu único y suficiente Salvador? Sí, lo creo. Pues bajo tu confesión de fe yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salomé Vidal Vidal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Querida hermana, Dios os llamó a la vez a ti y a tu prometido para trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy los dos vais a cumplir esta ordenanza del Señor. Y yo te pregunto, ¿crees que tú eres pecadora? Sí, creo que soy pecadora. ¿Y te has arrepentido de tus pecados? Sí, me he arrepentido de mis pecados. Sí. ¿Crees que Jesucristo murió y resucitó para tu justificación? Sí, lo creo. Jesucristo murió por mí. ¿Crees que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador? Sí, lo creo. Pues bajo tu confesión de fe yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan Manuel Ciudad Serrano. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así momento pasaron las aguas del bautismo cumpliendo con la ordenanza del Señor tu prometida. Ahora lo haces tú. Querido hermano, ¿crees que tú eres pecador? Sí, creo que soy pecador. ¿Y te arrepientes de tus pecados? Sí, me arrepiento de mis pecados. ¿Crees que Cristo murió por ti y resucitó para tu justificación? Sí, creo que Cristo murió por mí y resucitó para mi justificación, para mi salvación. ¿Crees que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Pues bajo tu confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nuestro hermano, doctor Carballosa, muy conocido y amado por esta asamblea, tendrá el ministerio de la palabra y nos dirá lo que el Señor ha puesto en su corazón, pero servirá de meditación de su predicación una lectura de la palabra. Queremos siempre que nuestras meditaciones, nuestras predicaciones se apoyen en la palabra de Dios, porque si no, de nada servirían. Pues vamos. Y os invito también a vosotros, amigos, si tenéis las Biblias y si no, escuchad, a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, empezando en el verso primero. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos
y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta aquí la palabra de Dios, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Y ahora, sin más preámbulos, nuestro hermano doctor Carballosa en la palabra. Hay una expresión en el vocabulario nuestro que usamos con frecuencia. Decimos: mientras hay vida, hay esperanza. El mensaje de la Biblia es: si hay esperanza, hay vida. Esa es la gran diferencia entre nuestras creencias callejeras y el mensaje claro, diáfano, eterno, trascendental de la palabra de Dios. Es nuestro propósito en esta tarde abrir la palabra de Dios y permitir que sea Dios el que hable a nuestros corazones en esta tarde. Tal parece que en estos días, más que nunca antes en la historia de la humanidad, tenemos necesidad de que Dios nos hable. Alguien dijo: hasta aquí hemos estado oyendo la voz de los hombres. Es tiempo ya que prestemos atención a la voz de Dios. Yo creo que está ya más que vencido que prestemos atención a la voz de Dios. Si hay esperanza, hay vida. El Señor Jesucristo vino al mundo para manifestarnos a nosotros el Dios eterno. Él se presentó delante de la humanidad como el Hijo de Dios y fue presentado como el Cordero de Dios por un hombre llamado Juan, y nosotros le conocemos por el nombre de Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Este hombre apareció de modo extraño. En realidad surgió como de pronto en el escenario humano. Y dice la Escritura que Juan comenzó a hablar tocante al bautismo. El bautismo no era una cosa desconocida para los contemporáneos de Juan. Se acostumbraba en aquellos tiempos una persona a bautizarse a sí misma. En las Escrituras el bautismo siempre era asociado con contrición. Pero ahora aparece aquel hombre llamado Juan y él bautiza a otros. Y esto extrañó a muchas personas, causó sorpresa. Un hombre bautizando a otras personas. Y es más, el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Juan llamaba a las multitudes a arrepentirse. No les llamaba a expresar contrición, sino a expresar arrepentimiento. Hay una diferencia. Una persona puede estar contrita por algo malo que ha hecho, no por el hecho de que hizo algo malo, sino por el hecho de que otros saben que hizo algo malo. El ladrón que dice lo siento, no que robó, sino que lo sorprendieron robando.
Hay una gran diferencia. Juan no hablaba de eso, Juan hablaba de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el idioma de la Biblia es una palabra compuesta que significa dar vuelta atrás, cambiar de sentido, cambiar de dirección, ir en dirección contraria a la que antes íbamos. Y es por eso que cuando Juan habla del bautismo de arrepentimiento, y allí en las márgenes del río Jordán, bautizaba a aquellos que se arrepentían de sus pecados, aquel arrepentimiento iba acompañado de sacrificios ofrecidos por el pueblo de Israel en señal, en manifestación de que había ocurrido en las vidas de aquellos que eran bautizados un verdadero arrepentimiento. Cuando un israelita se arrepentía, lo expresaba, lo manifestaba yendo al templo y ofreciendo un cordero como sacrificio a Dios. Esa era la exteriorización de la fe. En otras palabras, el hecho de que Juan bautizase centenares de personas, eso implica que en el templo en la ciudad de Jerusalén había gran actividad por el hecho de ofrecerse continuamente sacrificios de corderos, expresando que aquellas personas que eran bautizadas por Juan se habían arrepentido de sus pecados. Y ahora, estando allí en el acto de bautismo, Juan ve venir a una persona muy especial. Juan ve venir al Mesías, Cristo Jesús. Y dice Juan a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En vuestro arrepentimiento vosotros habéis estado ofreciendo sacrificios. He aquí el sacrificio final, último. He aquí aquel enviado por Dios. El sacrificio que concluye todos los sacrificios habidos y por haber. El cumplimiento de las profecías. Aquel en el cual convergen todas las promesas de Dios. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan testifica: este es. Yo pude identificarlo porque Dios me dio todos los detalles concernientes a su identificación. Juan le había bautizado allí en el Jordán. Y él nos describe en el capítulo 3, versículos del 15 al 17 del Evangelio según San Mateo, cómo él decía al Señor: oh, no soy digno de bautizarte. Y el Señor le dijo: hazlo porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y dice Juan que él vio descender el Espíritu Santo de Dios sobre aquel. Y escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Juan identificó al Mesías para la nación de Israel. Y ahora el Mesías ejecutaría actos mesiánicos que le manifestarían al mundo, actos mesiánicos destinados a hacer que el mundo reconociese que él era el enviado de Dios. El primer acto mesiánico fue ejecutado en unas bodas en Caná de Galilea. Cristo transformó las aguas en vino allí en Caná de Galilea para manifestar su poder creador. El libro de Génesis comienza hablando de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al principio de su ministerio el Mesías manifiesta su autoridad sobre la creación, transformando el agua en vino en aquellas bodas. Y luego dice la Escritura en el versículo 13 del capítulo 2 de Juan, que los
gloria y creyeron. Y dice la Escritura que luego el Señor fue a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, y fue al templo, y encontró el templo transformado en un emporio, en un supermercado. Allí se vendían objetos, artículos, animales, y el Señor, dice la Escritura, fue lleno de ira santa, y echó fuera a los cambiadores del templo, diciéndoles: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Y los líderes religiosos retaron al Señor: ¿qué señal nos das de que haces estas cosas? Y Jesús les dio una señal. ¿Qué señal? La única señal que en realidad Dios ha dado. La señal de Jonás. La señal de la resurrección. Y el Señor dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaban que el Señor se refería al templo físico de ladrillos y cemento y arena. Pero no era eso a lo que el Señor se refería. No aquel templo de piedras, no aquel templo hecho de manos de hombres. Él se refería al templo de su cuerpo. Y hay algo de interés ahí. Hay algo de sumo interés que nos lleva a la consideración que deseamos hacer en esta tarde. Dice la Escritura exactamente al final del capítulo 2 del Evangelio según San Juan: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos porque conocía a todos. Muchos creyeron, pero Jesús no creyó en el creer de ellos. Era un creer superficial. Era un creer del intelecto. Era un creer de la lógica, del raciocinio. Un creer de la cabeza. No un creer del corazón, no un recibir de la vida. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¡Qué fantástico! Él sabía. Y ahí la expresión es un tiempo imperfecto. Quiere decir, Él sabía y sabe. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que estás pensando ahora. Él sabe tus intenciones. Él conoce tu vida. En otras palabras, no podemos engañar a Dios. Aunque pudiésemos engañar a todos los demás seres humanos, no podemos engañar a Dios. Dios sabe lo que está en mi corazón y en mi mente. Y no tan solamente sabe eso, sino conoce los motivos. ¿Qué me mueve a mí a ejecutar mis hechos? Notemos que el Señor está hablando aquí colectivamente. Él sabía lo que había en el corazón de ellos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pero ahora algo ocurre de mucho interés. Dice, había un hombre. Es más, en el original hay una expresión que une el párrafo anterior con este. En el original dice, pero había un hombre. Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de los hombres, porque él sabía lo que había en el corazón de los hombres, pero había un hombre. Y Dios quiere aislar ese hombre para darnos una lección muy importante. Una lección tocante al nuevo nacimiento.
Tal vez alguien diga aquí en esta tarde, ¿y eso qué es? ¿Nuevo nacimiento? Eso suena a reencarnación o algo así. No. El nuevo nacimiento en realidad es una expresión bíblica que significa nacer de arriba. Y es una expresión bíblica que se usa para expresar el cambio, la transformación, el milagro que ocurre en el corazón de una persona, de un hombre, de una mujer, de un ser humano, cuando Dios viene a morar en su vida por fe y viene a formar parte vital de su existencia. Ese cambio radical absoluto que prepara a esa persona para vivir en una nueva relación con Dios, como hijo de Dios, como hija de Dios, como miembro de la familia divina. Y para describir ese acto, la Biblia usa la expresión nuevo nacimiento, porque la persona es en sí una nueva criatura. El apóstol San Pablo dijo, 2 Corintios 5:17, he aquí, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí podemos formular una especie de apóstrofe, hacer una parte aquí para explicar algo de mucho interés. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre. La ciencia trata de decirnos que el hombre es producto de la casualidad, que es producto de la evolución. La Biblia dice el hombre es producto de la creación de Dios. El hombre no puede ser producto de la casualidad, como la biblioteca de la Universidad de Barcelona no fue producto de una explosión en una imprenta. Dios creó al hombre. Pero dice la Escritura que habiendo creado al hombre en un estado de santidad y habiéndole dado al hombre una libertad, ese hombre que Dios había creado escogió rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios. Y en ese acto de rebelión contra un Dios santo, algo ocurrió en la vida, en el corazón, en la existencia del hombre, que le ha hecho un rebelde. Y eso es lo que la Biblia llama pecado. Y como consecuencia del pecado, muchas cosas han resultado. La muerte, por ejemplo, es consecuencia del pecado. Aún nuestras enfermedades físicas son, en el último análisis, consecuencias del pecado. No quiere decir que toda persona que esté enferma en este momento está en pecado, pero generalmente hablando, en el sentido amplio de la palabra, nos enfermamos porque somos pecadores. Nuestros pensamientos inicuos, nuestras actitudes bajas muchas veces, todo eso es consecuencia del pecado. La maldad humana en todo sentido es consecuencia del pecado. De modo que Dios, en su gracia, en su misericordia infinita, en su amor eterno, en su gracia que no reconoce fronteras de clase alguna, está involucrado en el acto de realizar una nueva creación. La primera creación fue ejecutada en Adán. Esta nueva creación está siendo ejecutada en Cristo. De modo que el Señor está tomando personas, hombres, seres humanos, mujeres, jóvenes, seres que vienen a Él en arrepentimiento, en fe, para
para recibir su gracia y los coloca, los pone en Cristo Jesús, haciéndoles nuevas criaturas. Eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Y aquí el Señor nos va a hablar de eso. Y nos va a decir una cosa. Nos va a decir que el nuevo nacimiento es un milagro. Un milagro. El mar rojo, aquello fue un milagro. Moisés en realidad no tuvo nada que ver con aquello. Cuando el Señor resucitó a Lázaro de entre los muertos, aquello fue un milagro. Cuando alimentó a aquella multitud, 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños, con solamente unos trocitos de pan y unos pocos pececillos, aquello fue un milagro. Una intervención directa y personal de Dios en los asuntos humanos. Cuando una persona nace de nuevo, es un milagro. La intervención directa y personal de Dios. El nuevo nacimiento es un milagro, porque es de Dios, porque es la obra del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y tercero, porque está basado en la obra